Buenos días. A nombre de NIC Costa Rica, unidad especializada de la Academia Nacional de Ciencias y de este servidor, Gustavo Morales, les damos la más cordial bienvenida a este evento de celebración del 30 aniversario del NIC Costa Rica. Nos acompaña hoy para inaugurar esta actividad el doctor Walter Fernández Rojas. El doctor Fernández es presidente de la Junta Directiva de la Unidad NIC Costa Rica. Fue promotor de la creación y es actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias. También fue presidente del Consejo Director del CONICIT y miembro del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones. Don Walter también ha sido impulsor del Centro de Investigaciones Geofísicas y del programa de posgrado en Física y en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Costa Rica. Se ha desempeñado además como presidente del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Física, como presidente del Consejo Científico Asesor del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, como presidente del Colegio de Físicos y coordinador del Grupo de Ciencias de la Tierra y del Espacio de la Estrategia Siglo XXI. El doctor Fernández se graduó en Física y Meteorología en la Universidad de Costa Rica y obtuvo el grado de Maestría en Meteorología en la St. Louis University en Estados Unidos y el grado de Doctorado en Física Atmosférica y Espacial en la University of London de Reino Unido. A continuación, cedo la palabra al doctor Walter Fernández. Adelante, don Walter. Gracias. Muy buenos días. El 10 de septiembre de 1990, la International Assigned Numbers Authority, IANA, le otorgó a NIC Costa Rica, unidad especializada de la Academia Nacional de Ciencias, la administración del dominio superior, .cr, para Costa Rica, siendo pioneros en la región y en el mundo en esta materia. Además, NIC Costa Rica tiene a su cargo el punto neutro de intercambio de Internet, que lo llamamos nosotros CRIX, el cual fue declarado de interés público con la declaratoria número 38.388 MISI. Este proyecto permite mantener el tráfico local dentro de las fronteras del país, al posibilitar que los proveedores de servicio de Internet puedan conectarse en un mismo punto. También, la unidad NIC Costa Rica coordina el Consejo Consultivo de Internet, que está basado en el modelo de múltiples partes interesadas y es un referente mundial en materia de gobernanza de Internet. Este consejo se creó en octubre de 2012 con el objetivo de fomentar la discusión sobre el desarrollo del Internet en Costa Rica como medio para contribuir al desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de las y los costarricenses. A través de su historia, la institución ha trabajado en promover la utilización del dominio superior.cr en los sectores comercial, académico, gubernamental, financiero, salud y organizacional, teniendo a lo largo del camino incontables retos y aprendizajes que han forjado una organización sólida y transparente, siendo líder en espacios técnicos y referentes en la materia. Desde capacitaciones a estudiantes de primer ciclo hasta el establecimiento del primer punto neutro de intercambio de tráfico, NIC Costa Rica ha participado activamente en el desarrollo y fortalecimiento del Internet en el país. Hemos sido parte de la historia mundial al tener uno de los primeros espacios formales para dialogar sobre gobernanza de Internet, al crear en el 2012 el Consejo Consultivo de Internet. Hemos cosechado en el tiempo importantes alianzas con múltiples organizaciones internacionales, IANA, ICANN, LACTD, LACNIC, ISOC y muchos NICs, tanto en la región como fuera de ella, aportando enormemente a la consolidación de proyectos en nuestra institución. Asimismo, nuestras alianzas y actividades de mutua cooperación con el MISIT y otras instituciones nacionales han sido fundamentales para beneficio del país.
Agradecemos a todas las personas e instituciones que serán parte de la semana de celebración del 30º aniversario del NIC Costa Rica, aportando conocimiento y experiencia, celebración que iniciamos hoy con esta actividad. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento a las organizaciones e instituciones dentro y fuera del país que han aportado a nuestro crecimiento y, por supuesto, al equipo de NIC Costa Rica, quienes trabajan arduamente por hacer grande nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter, por sus palabras. De esta manera, queda inaugurada la semana de celebración del 30 aniversario del NIC. Damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas invitados que nos acompañan de diferentes lugares y que muy amablemente accedieron a impartir charlas y compartir sus conocimientos en diversos temas relacionados con el Internet. Invitamos cordialmente a toda nuestra audiencia a seguir todas las charlas de la semana por la plataforma de Facebook Live. Las charlas se efectuarán del martes al viernes en horarios de 9:30 a 2:30 p.m. Cedo la palabra al ingeniero Sergio Tenorio, quien será el moderador del primer tema de este día. Adelante, Sergio. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por esta gran celebración que es el 30 aniversario de nuestra institución, una institución muy querida en el país, una institución que ha dado grandes beneficios a Costa Rica y creo que de ahora pues nos toca pues seguir adelante con esto. Ahorita vamos a presentar pues nuestra primera charla del día con nuestro ingeniero experto en la materia, Alejandro Acosta. Alejandro es presidente del LACTF, que es el IP6 Task Force. También es coordinador del encuentro anual de FLIP 6 o Foro Latinoamericano de IPv6. Ha participado en eventos como LACNIC, LACNOC, ICANN, LACIF, IGF y ETF. Trabajó como gerente de tecnología en British Telecom. Es un gran experto en la materia. Obviamente estudió ciencias de la computación en la Universidad de Nueva Esparta y obtuvo el grado de maestría en tecnologías de información. Vamos a hablar el tema de IPv6 en estos momentos y pues le cedo la palabra pues de nuevo a don Alejandro para comenzar este tema inaugural de nuestro 30 aniversario. Adelante, Alejandro. Hola, Sergio. Bueno, voy a solamente al comienzo, voy a poner mi cámara y voy compartiendo. Ok. Entonces, bueno, como decía Sergio, vamos a hablar sobre IPv6 y un tema muy interesante que vamos a enmarcarlo en el progreso y retos en el año 2020, ¿no? Entonces, voy a quitar la cámara un segundito. Ok. Entonces, bueno, un poquito sobre la agenda. Vamos a tocar varios temas, ¿no? Agotamiento, el progreso, los retos. Vamos a intentar unirlo un poquito con innovación, con oportunidades. Y también me gustaría poner un número 4 en este momento, que sea un poquito sobre preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse libres de colocar cualquier comentario, duda que puedan tener sobre la materia IPv6, sobre la presentación, que nos encantaría escuchar, ¿no? No hay pregunta que sea mala, que sea... Por favor, realícenla, ¿ok? Entonces, bueno, antes de comenzar, porque para hablar de IPv6 siempre es muy bueno entender un poquito de dónde salen las direcciones IP, enmarcar conceptos que probablemente no dan en algunos colegios, en algunas universidades, en algunos cursos, ¿ok? Que es, por ejemplo, de dónde salen las direcciones. Y aquí me gusta tocar este tema porque tradicionalmente cuando uno entra quizás en algún curso de IP, a uno le van a decir, bueno, las direcciones IP están compuestas por tantos bits, se separan de tal manera, está hablando de quizás del subnet, del ID, del identificador de la interfaz, pero rara vez te van a decir quizás de dónde salen esas direcciones, ¿ok? Y por eso es que vamos a comenzar desde aquí. Y vamos a llegar al tema de retos, progresos, etc.
Agarrar acá. Ok, el laser. Bueno, básicamente, ¿de dónde salen? Una vez más, tenemos una organización, y me gusta que el señor Walter, en su introducción, mencionaba el concepto de IANA, que IANA hace 30 años les estaba otorgando a la institución la administración del .cr. IANA como tal se define como la Internet Assigned Number Authority y es la autoridad para manejar una gran cantidad de delegaciones y sobre todo la parte numérica de Internet. ¿Qué quiero decir yo con esto? IANA maneja lo que se conoce como el pool central de recursos, de muchos recursos, entre ellos direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6, sistemas autónomos y algunos otros. Hablando particularmente del mundo IPv4, IANA ha venido entregando, delegando, asignando direccionamiento IPv4 a los diferentes registros regionales, AFRINIC, APENIC, ARIN, LACNIC, que es la organización para la cual yo trabajo y la que se encarga de Latinoamérica, y RIPE-NCC. ¿Qué ocurre? LACNIC cuando recibe direccionamiento, por ejemplo, IPv4, se lo va a asignar ¿a quién? A sus miembros, por ejemplo, ISPs, que son proveedores de servicios, y algunos usuarios finales. Usuarios finales no seríamos como nosotros, no estamos hablando de un usuario final de una persona natural, sino tradicionalmente puede ser quizás una universidad, puede ser un banco, puede ser una compañía grande, una compañía petrolera. Básicamente que el usuario final tiene que cumplir con unas políticas que nosotros, que en realidad las hace la comunidad, y la CNIC lo que hace es cumplirlas, seguirlas. Y bueno, y lógicamente los ISPs también conectan sus usuarios finales, donde sí podemos estar nosotros como usuarios finales, y también probablemente universidades, empresas, etc. ¿Qué ha ocurrido? IANA como tal se ha entregado ya para este momento todos los pools IPv4 que ellos tenían, ¿ok? Y ya se quedaron sin ellos, sin los recursos centrales, ¿ok? Aquí más o menos está lo que se mencionaba, quién es IANA, no voy a entrar en detalle, no voy a leer quizás todo lo que está en la lámina, pero te dice que es el órgano encargado de coordinar algunos de los elementos claves que mantienen el Internet sin problemas. Podemos hablar que IANA incluso se remonta a los años 70, en ese momento, una persona muy querida en el ámbito de Internet, llamada John Postel, era incluso quien se encargaba de estas asignaciones de manera manual. Hoy en día, lógicamente, por el tamaño, la evolución que ha tenido Internet, ya existen organizaciones que se encargan de esta administración y de una manera muy ordenada. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algo que me interesa indicar, que es que el equipo IANA se encarga de los aspectos operativos de la coordinación de los identificadores únicos de Internet. Lógicamente, para la charla del día de hoy estaremos hablando de IPv4, estaremos hablando de IPv6. Probablemente el sistema autónomo también lo estaremos tocando en algunos momentos. Sin embargo, es importante indicar que IANA también se encarga de otros identificadores únicos. Por ejemplo, el hecho de que HTTP trabaje en el puerto 80, HTTPS en el 443, SSH en el puerto 22, SMTP en el 25, Telnet en el 23 y así sucesivamente. Ese puerto, ese identificador, por ejemplo, lo entrega también IANA. Y muchos otros, cualquier parte numérica que nosotros podamos imaginarnos que existe en un paquete que viaja por Internet, esto viene asignado por IANA. ¿Okay? Entonces, bueno, sus actividades coordina el Fondo Mundial de Números IP y Sistemas Autónomos. IANA administra la raíz del DNS. Por eso es que aquí, cuando el CR solicita la administración del .cr, eso tiene que tocar la raíz del DNS, ¿ok? Es decir, todo lo que sea .cr, esa es la parte, ese .cr se coloca en la raíz de todo lo que se conoce como el árbol de DNS. Entonces, esa parte es donde IANA tiene que participar obligatoriamente. Y la asignación de protocolos, ¿ok? Y este tipo de cosas son importantísimas porque digamos que a alguno de nosotros se nos ocurre desarrollar algún protocolo, y para que sea estándar, tiene que llegar a IANA para que las aplicaciones siempre vayan a utilizar ese protocolo. ¿Okay?
Si no, yo indiscutiblemente podemos desarrollar un protocolo que funcione en una red LAN, que se conecte entre nuestras computadoras, pero no va a llegar a ser un estándar. Si nosotros queremos que sea un estándar, va a tener que llegar la IETF, ser aprobado y hacer una solicitud de probablemente algún puerto, alguna numeración que tiene que llevar quizás un paquete IP, un paquete TCP, etc. Entonces, bueno, para hacer esta presentación, como hay dos temas que están en el título, que uno es progreso y el otro es reto, yo quise quizás buscar qué es progreso y qué es reto para adaptar la presentación a este título. ¿Ok? Básicamente, progreso es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana. Entonces, básicamente, y eso es algo que todos lo entendemos bien, tenemos que buscar el progreso, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a ver algún tipo de progreso en el mundo de IPv6 que ha tenido a nivel mundial. Y reto también creo que es un concepto también bastante sencillo. Básicamente es objetivo de acción difícil de llevar a cabo y que por ello supone un estímulo y un desafío para que se propone realizarlo, ¿ok? Entonces, quizás el reto lo podemos ver como el despliegue IPv6, aumentar los números de IPv6, y el progreso quizás la historia para en dónde estamos ahorita parados, ya marcándolo también en el año 2020. Entonces, bueno, un poquito sobre el agotamiento de IPv4. Esto es una línea de tiempo. Aquí podemos ver que comienzan, son dos láminas, que tengo la línea de tiempo, que comienza quizás antes de los años 80, es decir, de los años 70. Y, por ejemplo, podemos ver cosas como que el RFC 791 comienza el estándar de IPv4, básicamente en septiembre del año 81. Después tenemos que al final de los años 80 comienza el primer proveedor comercial de Internet. Podemos indicar que en el año 92, por ejemplo, ya empieza a describirse el agotamiento de IPv4. Imagínense, estamos en el año 2020 y ya en el año 1992 ya estaban indicando, hey, el direccionamiento IPv4 se puede agotar, hay que estar pendiente, no son unas direcciones IP infinitas. Y empezaba también, ya más adelante aquí lo menciono, por ejemplo, ya un poquito más adelante en los años 90, empezó lo que se conoció como las boom de las .com. Ya no solamente había un solo proveedor comercial de Internet, sino habían muchas, sino empezaron a haber muchísimos y a nivel mundial también. Entonces, claro, todo esto que estaba haciendo, todo el mundo necesita direcciones IP. Todo el mundo. Entre otras paliativos, existió, por ejemplo, una propuesta de NAT, que indiscutiblemente NAT hoy en día es sumamente utilizado, que básicamente significa Network Address Translation, donde decían, bueno, si nosotros hacemos NAT, las direcciones IPv4 van a vivir más tiempo. Y de hecho no estuvieron equivocados, y el NAT creo yo que es básicamente la magia que ha hecho que IPv4 todavía existe y vive por tanto tiempo. Otras que no entran tanto en detalle, ya en el año 96 comenzaron las primeras propuestas de IPv6, que hoy en día esto está definido en el RFC 8200, y momentos que marcaron un hito. En febrero del año 2011, IANA, fíjense que hace ya bastante tiempo, hace 9 años, anunció el agotamiento de IPv4. Es decir, ¿se recuerdan el organigrama que mostramos al comienzo? IANA en el año 2011 ya indicaba, señores, nos hemos quedado sin direccionamiento IPv4. Siguiendo un poquito la historia, ahora comenzaríamos acá, habíamos quedado en este lado. IANA sin IPv4 anunció su agotamiento, y ya ese mismo año, a los pocos meses, APNIC, que es quien asigna direccionamiento IP y otros recursos en el área de Asia-Pacífico, comienza a utilizar su último /8. RIPE NCC empieza a utilizar su último /8. Esto básicamente son 16 millones de direcciones IP. Suena mucho, pero se agotan muy rápido. Aquí hay un hito muy grande en el año 2015. ARIN, esto significa American Registry for Internet Numbers, que es el que asigna recursos en básicamente Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe también, anunció que asignó su último prefijo libre. Estamos hablando del año 2015, ya han pasado 5 años. Y bueno, ¿qué más podemos tener? La CNIC comienza en el 2017 con su fase de agotamiento. RIPE asigna su último prefijo libre en el año 2019. AFRINIC entra en una fase, es el único RIR que le quedan recursos
de IPv4 y la CNIC hace muy poco, es decir, el mes pasado, anunciamos la asignación del último bloque IPv4. Esto a veces me gusta detenerme e indicar que si nosotros hemos leído muchas veces que IPv4 se ha agotado, interesantemente todas las veces que lo hemos escuchado es cierto. ¿Por qué lo escuchamos cuando IANA anunció su agotamiento? Lo escuchamos cuando empezaron las teorías de agotamiento. Quizás leímos algún artículo cuando APNIC hizo algún anuncio de su agotamiento de IPv4. Lo leímos cuando la CNIC anunciamos nuestro agotamiento de prefijos IPv4. Así, todas las veces que hemos escuchado que IPv4 se está agotando, interesantemente todas han sido ciertas, ¿no? Probablemente en partes diferentes del ecosistema de Internet, sin embargo, es una realidad. Hoy, septiembre del 2020, señores, para Latinoamérica, conseguir recursos ante la CNIC, se pueden hacer las solicitudes, sin embargo, ya no nos quedan porque las asignamos. ¿Okay? Cuando digo que se pueden hacer las solicitudes es porque eventualmente puede existir alguna recuperación de un recurso. ¿Okay? Sin embargo, no voy a entrar en ese detalle. He recogido algunas estadísticas de Costa Rica. Dígame. Es importante también notar ahí, te lo pongo ahí, también para que todo el mundo a veces pueda consultar las diferentes zonas. ¿Por qué se dan las diferentes zonas de IANA para lo que es el APNIC y lo que es el ACNIC, AFRICANIC? Porque a veces la gente no tiene ese concepto claro. Sería interesantísimo como que lo pudieras desarrollar un poquito. Claro, muchísimas gracias y me encanta que quieras profundizar allí, ¿no? Voy a tener que retroceder. Lástima que no tengo un mapa mundi, pero bueno, voy a detenerme entonces aquí. ¿Qué ocurre con el planeta? En el planeta existimos 5 registros regionales, como se pueden leer en este segundo nivel del diagrama. Está AFRINIC. ¿Qué hace AFRINIC? AFRINIC asigna los recursos numéricos de Internet, básicamente IPv4, IPv6 y sistemas autónomos para la región de África. Está el homólogo para Asia-Pacífico, ¿ok? Está el homólogo para Norteamérica y algunas islas del Caribe. Está la CNIC, que nos encargamos de toda Latinoamérica, de México hasta Argentina, incluyendo muchas islas del Caribe. Y está RIPE NCC. ¿Okay? ¿Qué ocurre? ¿A qué queremos llegar con esto? Si ustedes son una organización, por ejemplo, ustedes son Nigeria, un país que está en África, tienen que hacer su solicitud de recursos. Digamos que ustedes quieren un prefijo IPv6. ¿A quién hay que solicitárselo? A AFRINIC. Si ustedes están en Alemania, tienen que ir ¿a quién? A RIPE NCC, que son los que se encargan de los recursos en Europa. Obviamente, si están quizás en Canadá, tienen que ir a RIN. Y si están en China, por ejemplo, tienen que ir a Asia-Pacífico. Costa Rica y otros 32 países más, cubrimos 33 países, tienen que asistir a la CNIC. ¿Okay? Cuando hablamos de países, me refiero a que la organización solicitante tiene que estar registrada, por ejemplo, en Costa Rica, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, en Chile, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha pasado? Recalco aquí, IANA como tal, en el año 2011, como ya vimos en el timeline, en el año 2011 anunció su agotamiento de recursos. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ellos se les acabó en este momento. Y poco a poco, los recursos que hemos tenido cada uno de nosotros, que hemos venido asignando, por ejemplo, a los ISPs y usuarios finales, se nos han ido agotando. Hoy, septiembre de 2020, el único registro regional que le quedan algún remanente de recursos IPv4 es AFRINIC. Para todo el resto, ya se nos agotaron los recursos de una manera formal. Y voy a extenderme muy brevemente a qué me refiero cuando hablo de una manera formal. Algunos registros, por ejemplo, ARIN no lo hizo, han hecho unas políticas de soft landing. ¿Qué significa soft landing? Que cuando alcanzaran algún tipo de umbral, la asignación de recursos se está haciendo de manera más reservada, más lenta. Por ejemplo, digamos que
para el año 2010 venía un solicitante de Brasil, que es un país muy grande. Quizás la CNIC o el registro correspondiente le asignaba 65.535 direcciones. ¿Ok? Obviamente, ahí, digamos, había abundancia. Cuando los RIRs, eso lo propone la misma comunidad, eso no lo escribimos nosotros. La comunidad somos todos los que estamos en esta llamada y todas las personas. Ellos pueden crear una política de soft landing que dice, bueno, ¿sabes qué? A partir, con algún tipo quizás de matemática, pero quizás a partir del 1 de enero del 2018, yo voy a empezar a entregar solamente 1024 direcciones. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. A ese concepto se le conoce como soft landing y tiene su espíritu en que quizás nuevos entrantes, nuevos proveedores de Internet, nuevas empresas que lo requieran, pudiesen alcanzar y tener sus propios recursos de IPv4 particularmente. Bueno, espero haber respondido, Sergio, y cualquier cosa quedo aquí súper prevenido excelente. Vale. Eso se trata de, pues, de ir mejorando y que vean el conocimiento de las personas, que vaya mejorando día con día con tu conocimiento. Excelente, adelante. Vale, gracias. Vamos entonces a seguir sobre el agotamiento IPv4, el timeline, y bueno, básicamente estaba, para ver, ok, estaba entrando en las estadísticas, pero básicamente quería también indicar que la CNIC, nosotros, anunciamos la asignación de nuestro último bloque IPv4, lo que de alguna manera, lastimosamente, viene alguien a la CNIC y se acerca y nos solicita recursos de IPv4, a pesar de que existe una necesidad muy importante, lastimosamente no lo asignamos, quizás no porque no queremos, sino sencillamente no tenemos, ¿no? Y por eso es muy importante el despliegue IPv6, que es un tema al cual voy a hacer un poquito más de énfasis más adelante. Algunas estadísticas y algunos números sobre Costa Rica y quizás también alguna otra parte que también he mencionado. La penetración de IPv6 en Costa Rica para el día 17 de septiembre, estas son unas estadísticas tomadas muy recientemente, podemos ver que se encuentra en 0.16 personas que navegan con IPv6 dentro de Costa Rica. Significa que menos de una persona, bueno, sería básicamente una persona de cada 1000, estaría navegando con IPv6 dentro de CR. No voy a decir que está un número alto o bajo, pero aquí básicamente podemos ver que aquí hay un reto, ¿no? ¿Ok? Necesitamos de subir este número. Y ya voy también a hacer hincapié de por qué se necesita. No es que lo necesitamos porque IPv6 es muy chévere. Lo necesitamos porque queremos alcanzar más personas en Costa Rica, que no está el 100% de la población conectada, y otras razones. ¿Okay? Aquí tomé el top AS en Costa Rica, a pesar de que hay muchísimos más sistemas autónomos. Aquí podemos ver muy brevemente, por ejemplo, se menciona el Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. Vemos que ellos tienen 0.4% de su sistema autónomo, esto se mide por sistema autónomo. Esta es una estadística particularmente tomada de APNIC. En la inmensa mayoría de los slides tengo las referencias. Aquí podemos ver, bueno, que ellos son el AS que en este momento tiene más capacidad de ofrecer IPv6 a sus usuarios. ¿Ok? Y bueno, aquí hay otros que se mencionan. También está ordenado un poquito por samples, que es básicamente cuántas personas de este sistema autónomo se pudieron identificar si tenían IPv6 o no tenían IPv6. Cabletica, Millicom Cable de Costa Rica, Telgua, Telefónica de Costa Rica. ¿Okay? Aquí indiscutiblemente hay otro reto de lograr que más AES, cuando me refiero a AES me refiero a organizaciones dentro de Costa Rica, aumenten este número. ¿Ok? Entonces, bueno, pendientes de ver qué podemos hacer. La CNIC siempre va a estar de la mano si ustedes, si el día de mañana alguien de Costa Rica, miembro de la CNIC, se acerca y quizás quiera algún tipo, voy a decirle apoyo, porque realmente la CNIC no vamos a prestar una asesoría completa, pero si requieren algún apoyo, alguna duda, quieren que le puntualicemos algo, tienen la duda que tengan, se pueden acercar a la CNIC y les prometemos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en canalizarlo y ver qué más podemos hacer, ¿ok? Esta es otra lámina, aquí en realidad no hay ningún reto.
Básicamente aquí indica cuántos prefijos IPv4, estos cuántos prefijos IPv6 tiene Costa Rica en este momento. Costa Rica tiene 206 prefijos IPv4 recibidos particularmente por la CNIC. El 1.1% no prestemos tanta atención. Esto dice, dentro de todo lo que ha asignado la CNIC, a Costa Rica le hemos dado el 1.1%. No, y digo que no le presten atención porque básicamente hay países que son más grandes, países que son más pequeños, países que tienen más miembros, países que tienen menos miembros. Aquí lo importante es que si tienen IPv4, e interesantemente, del lado derecho, podemos ver cuántos prefijos tiene Costa Rica IPv6. Si tienen 103 prefijos, me atrevería a decir que es un buen número. Una vez más, no es ni alto ni bajo, pero lo que me interesa indicar es que ustedes tienen prefijo IPv6 y que pueden hacer despliegue de IPv6 a sus usuarios finales. Ya es cuestión de que teniendo el recurso le den utilidad, ¿no? Es como, bueno, tener un carro, vamos a manejarlo, tener la bicicleta, vamos a sacarla, tener una raqueta de tenis, vamos a usarla, ¿no? Esto es básicamente eso. Promedio de la región, esto es básicamente cuánto tráfico IPv6 ve la CNIC a nivel latinoamericano. Tenemos en este momento, para septiembre del 2019, nos indica que hay 24%. ¿Qué significa este 24%? Que 24 personas de cada 100 ya en Latinoamérica navegan con IPv6. ¿Ok? Esto indiscutiblemente sería un reto para nosotros, que esto vaya aumentando. Indiscutiblemente Costa Rica es un país muy importante y nos interesa de que suba, ¿ok? La penetración de IPv6 mundial, y eso también básicamente lo indico, porque quizás algunas personas pueden pensar que IPv6 no es tan importante, o que IPv6 es un mito, o que IPv6 nadie lo usa, y ciertamente, bueno, estamos viendo que ya en Latinoamérica 24 personas de cada 100 la utilizan, y a nivel mundial 33.66%, es decir, más de 33 personas cada 100 ya utilizan IPv6 en sus computadoras, en sus dispositivos, celulares, tabletas, etc. Lo que significa que si ustedes administran contenido, páginas web, servidores, video, que tienen potencialmente 33 personas que van a poder abrir su sitio de cada 100. ¿Okay? Es un número bastante alto. Hablando ya sobre la utilización de los prefijos que hemos mencionado, esto es utilización de cuánto es visible en Internet. Esto puede ser relativamente técnico. Básicamente IPv6 publicado versus no publicado. Es decir, cuántos prefijos hemos asignado que se ven o no en Internet. Aquí nos indica para la fecha que tenemos, como es de agosto, este número, hemos asignado aproximadamente 9.897 prefijos IPv6. Esto es latinoamericano, esto no es de Costa Rica. Y visiblemente hay 4.506. ¿Okay? Hemos asignado 9.800 y visualmente hay 4.500, que es la raya azul y la raya roja. Aquí hay un reto y Costa Rica participa en él. ¿Cuál es el reto? Hay una diferencia muy grande entre la línea azul y la línea roja. Nuestra intención es acercarla. Sabemos que no todos van a ser anunciados, es decir, la raya roja nunca va a unirse con la azul. Sin embargo, lo lógico es que esté mucho más cerca que esto. Esto significa que la CNIC hemos venido asignando prefijos que por alguna razón no las han ni siquiera anunciado a Internet. ¿Okay? Nosotros de parte de la CNIC hemos hecho intentos, hemos mejorado la raya, se puede ver algún tipo de curva un poquito más increciendo al final. Por ejemplo, hemos hecho webinars, hemos trabajado con algunos miembros de la CNIC invitándolos a que esta línea suba. En nuestras reuniones, y de hecho invito a los costarricenses que nos pueden contactar, hemos ayudado a varios miembros a que hagan su anuncio, que no es lo mismo que el despliegue a sus clientes, pero indiscutiblemente es un paso muy importante para achicar esta línea, ¿ok? Saben que cuentan con nosotros. Ya estos son un poquito de curiosidades, por ejemplo, cuál es el tamaño del prefijo que se ve anunciado en Internet. Esta fue tomada el día de ayer, esta gráfica. Vemos que, bueno, básicamente todo el mundo anuncia el prefijo completo que reciben, ¿no? La mayoría de las personas.
Promedio de prefijos por sistema autónomo. Estos son unos poquitos temas técnicos. Cada sistema autónomo anuncia un poco más de 4 prefijos IPv6. El tamaño del crecimiento de la tabla. Esto sí puede ser interesante. Déjame ver si lo tengo marcado. Bueno, porque este tipo de cosas también pasan a ser un progreso, ¿no? Vemos que la tabla de enrutamiento mundial sí está creciendo, lo que significa que las asignaciones realizadas por los registros, quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero sí están manifestándose en la tabla de enrutamiento dentro de Internet. ¿Ok? A esos únicos que realizan también anuncios, vemos que hay muchos sistemas autónomos que también están cada vez haciendo más anuncios de prefijo IPv6. Indiscutiblemente en esta gráfica, Costa Rica participa. Ok. Y si algunas personas tienen la curiosidad de cómo se toman estos valores, de manera muy resumida, básicamente funciona de la siguiente manera. Tengo un cliente, que puede ser cualquiera de nosotros, que lógicamente nosotros navegamos, nosotros abrimos páginas web que van a estar alojadas en servidores web server, ¿ok? Nuestro cliente, nuestra computadora, nuestra tablet, va a ir al servidor web y va a solicitar un sitio. Cualquier sitio, digamos el nic.cr. El cliente, obviamente cuando el servidor le entregue la respuesta, le va a entregar una página HTML que va a tener una cantidad de información. ¿Qué le dice esa información al cliente? Por favor, ve a tal sitio y me buscas un objeto. El truco es que hay objetos que nada más están alojados en servidores que nada más tienen IPv4, y el otro truco es que hay objetos que están en servidores que están alojados únicamente en servidores IPv6. Después que yo logro esta logística, ya el resto es pura matemática simple. Yo puedo saber qué objeto le pedí al cliente que buscara, puedo averiguar si el cliente lo pudo buscar en un servidor IPv4 y puedo averiguar si el cliente lo pudo buscar en un servidor IPv6, y después puedo empezar a hacer quizás comparaciones de los registros, de los logs, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, otro tema que nos gusta mucho mencionar es el tema de IPv6 en el contenido. Las gráficas anteriores que vimos es IPv6 en el usuario final. En el usuario, ¿qué se refiere a contenido? Abrir una página web, a mandar un correo electrónico a servidores que estén en IPv6, hacer consultas sobre DNS que estén en IPv6. A eso se refiere al contenido, ¿ok? Particularmente estas estadísticas nos referimos a servidores web. Vamos a ver qué hay. Nosotros creamos, ya hace unos 5 años atrás, un mecanismo donde en la CNIC obtenemos el top 1.000.000 de sitios web en el mundo. ¿Ok? Eso lo obtenemos de una página que se llama Majestic 1.000.000. Para el 5 de agosto de este año, obtuvimos que de 1.000.000, 2.280 correspondían a dominios, a top level domain de nuestra región. Es decir, .co, .ar, .cl, .cr están aquí. Es decir, de 1.000.000 conseguimos que hay 2.280 sitios. Y de estos 2.280 sitios, 314 tenían IPv6. Es decir, un poco más del 10%. Aquí una vez más, señores, hay un reto. Esto hay que aumentarlo. Es como estamos ofreciendo muy poco contenido en IPv6 a los latinoamericanos que naveguen, ¿ok? Entonces, aquí hay un reto muy importante que necesitamos intentar atacarlo. Alejandro, Tenemos otras... dígame. Alejandro, creo que es un reto de Latinoamérica. Totalmente. O sea, el reto que acá es un reto de Latinoamérica. Si lo vemos, pues ya vas a presentar más adelante, imagino, otras estadísticas, pero es un reto muy grande que tenemos en la región. No sé qué es. Me gustaría preguntarte, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Miedo? ¿Capacidad de los ingenieros? ¿Qué es? Esa es una buena pregunta. Bueno, excelente tu pregunta, y entonces voy a intentar darte un poquito de historia sobre esta estadística. Esta particularmente es 100% realizada, tomada con información agarramos el 1.000.000 de sitios web que yo mencionaba
Y el resto, toda la información es 100% procesada en servidores de la CNIC. ¿Por qué hago este hincapié? Hemos visto, y hacer esta estadística es muy difícil. ¿Por qué? Es muy normal que usuarios en toda Latinoamérica el contenido lo alojen en servidores que están fuera de nuestra región. Por ejemplo, podemos llamar en Estados Unidos. Y aquí es donde quizás necesitamos mejorar un poco. En Estados Unidos hay muchos mejores precios que en la inmensa mayoría que en Latinoamérica. Discúlpenme si quizás hay sitios que puedan ser más económicos. Y también la facilidad, ¿no? Es muy sencillo contratar algo en otras partes del mundo. Así como te dije, Estados Unidos, también en Europa es muy fácil contratar un hosting que se encuentre en tal sitio. En Latinoamérica, creo yo, habrán excepciones, no lo dudo, pero probablemente la mayoría es más complicado contratar un VPS que me lo alojen en un data center que yo sepa que se encuentra en la región y que adicionalmente que la región también, ya la gente que quizás busca muy buena conectividad también van a querer data centers. Si yo quizás compro uno en Chile, me interesa quizás que ese también esté muy bien conectado a otras partes de la región y que tenga muy buen acceso, ¿no? Algo que es muy cierto también es que todos nuestros países de alguna manera también terminan con Estados Unidos la conectividad. Entonces, claro, si uno logra poner los servidores en Estados Unidos, es como que relativamente sencillo. Aquí creo que vamos a tener que atacar este problema como en tres diferentes vertientes, ¿no? Una puede ser mejorar la conectividad en Latinoamérica, es decir, pasar fibra entre todos los países, mejorar, poner más puntos de intercambio de tráfico, interconectar los puntos de intercambio de tráfico. Me atrevo también a decirte, bueno, los precios hay que intentar ser un poquito más competitivos y la facilidad de que sea más sencillo contratarlo. Correcto. Creo que también hay un reto importante y ese reto se lo lanzamos a los ISPs de Latinoamérica, que es entregar IPv6 al cliente final. Creo que si entregaríamos IPv6 al cliente final, esto mejoraría muchísimo. Sabemos que hay muchas páginas en el mundo que ya están pues listas para esto y también es parte de ese reto. Sí, muy de acuerdo contigo, Sergio. Y yo creo que estamos avanzando, pero hay que seguir en esto y este tipo de presentaciones, esta oportunidad que está ofreciendo NICCR. NICCR, ustedes siempre ha sido una organización que ha habido mucha empatía con la CNIC, hemos trabajado muy de la mano. Eso ayuda y aporta al despliegue IPv6. Este tipo de llamadas y crear conciencia en los ISPs y ahora en la parte de contenido también. Y algo que quería mencionar, si hay personas que nos escuchen, que estén en la parte de data center, nos encantaría escucharnos. Si quieren, después nos contactan por privado. Voy a dejar mi correo electrónico al final. Ahorita lo pongo en el chat también. Siempre la parte de data center nos gustaría escuchar un poquito de ellos, ¿no? Que son particularmente los que tienen este contenido y los que más nos van a apoyar a subir esta línea. Y hay una lámina que no está aquí, Sergio, que vendría a ser sobre cuántas de esta línea azul, cuánto contenido no está lastimosamente en Latinoamérica. Correcto. Y hay bastante contenido. Estamos hablando de quizás un 55% no está en Latinoamérica. De los top websites con IPv6. Entonces, bueno, si quieres, bueno, vamos a seguir un poquito y gracias por la pregunta, Sergio. Si algunas personas todavía tienen alguna duda exactamente a qué se refieren con agotamiento, aquí hay dos ejemplos muy sencillos. Cantidad de números telefónicos diferentes. Imagínense que nosotros estamos en Costa Rica y quizás los números telefónicos nada más son de 3 dígitos, ¿no? Llamar a alguien, básicamente lo que yo pudiese tener son 1000 suscriptores, del 000 al 999. Si viene el suscriptor 1001, 1002, 1003, lastimosamente lo voy a dejar sin número telefónico. Eso es lo que está pasando con las direcciones IPv4. Y si los comparamos, por ejemplo, no estoy seguro cómo lo llaman en Costa Rica, con la licencia o la placa del automóvil, del carro. Si, por ejemplo, tiene 3 dígitos, es el mismo caso, nada más puedo tener 1000 carros. Si viene el carro 1001, 1002, no lo voy a poder identificar, ¿no? Y eso obviamente no es lo correcto. ¿Qué tengo que hacer yo? Tanto para el número telefónico como para la placa, tengo que seguir agregando más dígitos. Y eso es lo que estamos haciendo con IPv6. Estamos agregando más dígitos de IPv4 a IPv6. Una sencilla comparación.
Voy a hablar brevemente sobre direccionamiento privado y público, y esto básicamente para extender algunas cositas que vamos a poder hacer con IPv6 que no existen con IPv4. Voy a hablar un poquito sobre la historia, ¿no? ¿Ok? Básicamente es el RFC 1918. ¿Qué indica el RFC 1918? Habla sobre cuáles son las direcciones IP que yo puedo tener de manera privada. RFC significa Request for Comments, y aquí básicamente es donde se definen la enorme mayoría de los estándares en el mundo de IP. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué dice este documento? Si nosotros hemos hecho alguna implementación de direccionamiento y de redes IPv4, y me refiero incluso hasta instalar una casa, poner un router en una casa, nos daremos cuenta de que el direccionamiento tradicionalmente es el mismo. Yo pongo un router que compré en Walmart, lo llevo a mi casa, lo instalo, y probablemente la dirección IP que va a recibir mi computadora, mi celular, va a ser 192.168.1. algo. ¿Por qué recibimos ese IP? Porque está definido en este documento. ¿Ok? Se llama Address Allocation for Private Internet y también tiene su historia como tal. ¿Okay? Aquí vemos que comenzó en el año 1994, anteriormente era el RFC 1597, y hoy en día se conoce como como el RFC 1918. Muy famoso. Y es importante indicar también que pero se remonta al origen, al año 94, ¿ok? Más no fue su asignación en ese momento. Para convertirse en RFC pasa por algunas fases, ¿ok? Si alguno se pregunta por qué la numeración privada, siempre que vemos es 10.0.0.8, probablemente una red 172.16 a la 172.31, o porque las direcciones IP privadas siempre comienzan por 192.168. Tiene su historia. Básicamente esta quiso ser clase A, esta quiso ser clase B, esta quiso ser clase C. Y básicamente en el momento de la asignación, en los años 94, el prefijo de ARPANET, el direccionamiento IP que estaba utilizando, están apagando la red. Entonces básicamente lo que John Postel en ese momento, que lo mencioné, consideró buena idea, era la reutilización de este dicho bloque. Después la 172.16, porque es esta red, porque era el prefijo más bajo disponible en la clase B, y la 192.168 era porque el prefijo más bajo disponible en la red clase C. Esto es un poquito la historia de por qué se usan este direccionamiento. Y estoy hablando de eso porque quiero mencionar algún tipo de inconveniente. Puedo extenderme mucho en este tema, pero no me voy a extender tanto, que tenemos con el mundo de IPv4. Cuando yo tengo ese direccionamiento IP y adicionalmente utilizo NAT, ¿qué va a pasar? Yo voy a poder utilizar, imagínense que la moto es una dirección IP, yo voy a poder, con una sola dirección IP o con una moto en este caso, puedo montar varias computadoras, varias personas. ¿Okay? Eso es lo que me permite hacer NAT. Que me va a traducir, ya hablando de IP, la dirección IP origen para poder navegar en Internet. ¿Okay? ¿Qué pasa con el tema de los NATs? El tema de los NATs crea muchos inconvenientes. Indiscutiblemente puede ser que solucione algunos, pero también crea muchos inconvenientes. Me va a crear una red más compleja. ¿Por qué? Porque yo necesito colocar dispositivos que hagan NAT en mi red. Me va a crear este pedacito, me encanta indicarlo, el ratio o la rata también se le conoce en la parte norte de Latinoamérica, va a fallar más cuando pasa por un NAT que cuando no pasa por un NAT. No es lo mismo que yo tenga dos hosts que se comunican internamente con una dirección IP que no cambia, a tener un host que se va a comunicar con otro y adicionalmente tengo una caja que me va a modificar el paquete que sale de mi computadora. ¿Ok? Cuando el paquete es modificado, hay altas probabilidades de que la aplicación falle. ¿Ok? Y la parte, por ejemplo, de P2P, que ya me atrevo que esto está cambiando mucho, tengo algunas cosas más adelante, se complica mucho. Ajá. Por ejemplo, unos problemas que hay de NAT, el modelo end-to-end, que básicamente aquellas personas filosóficas en el ámbito de Internet adoran, es el modelo end-to-end. Es decir, que el mismo paquete que yo salga de mi computadora no se altere y llegue
Si yo lo transmití desde Costa Rica, quiero que llegue idéntico como cuando yo lo mandé para Emiratos Árabes. ¿Okay? Eso no, a nadie le gusta que lo modifique. En la manipulación de access list va a tener problemas colaterales. Esta me voy a detener en esta porque es importante. El tráfico de un cliente malo afecta negativamente a varios clientes buenos. Y les voy a indicar un caso que muy seguramente los que están en esta llamada, muchos hemos vivido. Imagínense que ustedes quieren abrir una página, la página del Banco de Costa Rica, es el Banco Central de Costa Rica. Tienen su usuario, tienen su clave, ustedes quieren entrar a la página del banco, hacer un pago para pagar sus tarjetas de crédito, la luz, el internet, el agua, el condominio, lo que sea necesario. Pero imagínense que un minuto antes que ustedes entraran al banco para hacer ese pago, que para ustedes es muy importante, vino una persona y empezó a atacar el banco. Empezó a atacar quizás haciendo port scanning, host scanning, SQL injection, y cuánto ataque puede existir. ¿Qué van a hacer los IDS y los IDPs del banco? ¿Okay? La Intrusion Detection System, el Intrusion Detection Prevention que tenga el banco. Va a detectar la dirección IP del atacante y la va a bloquear, que es lo lógico que tiene que hacer. El banco está haciendo lo correcto. Pero interesantemente, usted como cliente bueno va a navegar con la misma dirección IP del cliente malo, porque están siendo nateados. ¿Qué va a pasar cuando usted quiera hacer el pago del condominio o quiera pagar la tarjeta de crédito que se le vence? Lastimosamente no lo va a poder hacer. Y no lo va a poder hacer porque el banco le bloqueó la dirección IP. Y si lo vemos esto desde un aspecto económico, por detrás hay un montón de cosas malas. Ok, por ejemplo, usted no va a poder hacer el pago. Quizá le cargan mora, le puede bajar el crédito. Va a perder el tiempo, va a tener que correr no sé, a desconectarse del Wi-Fi para conectarse por 2 datos o al revés, o va a tener que pedir un dispositivo prestado, cambiarse de proveedor de servicio. Usted va a perder mucho tiempo. Y yo me atrevo a decir que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, no, ese pedazo es muy malo y usted está siendo menos productivo como ciudadano. Entonces, bueno, esto le pasa a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Es algo muy común. Otras cositas que puedo mencionar, quien accedió a un servicio en el mundo IPv4 es muy difícil a saber, por ejemplo, a qué hora entró, desde qué dirección IP fuente estaba usando, a qué dirección IP destino estaba entrando, puerto origen, puerto destino. Eso consume mucho espacio en los discos y consume mucho espacio de red. Lo que va a hacer que ofrecer un servicio sobre IPv4 también sea más costoso. Y el costo no se lo va a quedar el proveedor de Internet. El costo se lo van a pasar ¿a quién? Al usuario. Si ustedes pagan $30 por un servicio mensual, probablemente podrían pagar $28 por 50 megas, o quizás por los mismos 30, en vez de darle 50 megas, le van a dar 60, 70 megas, ¿no? Es decir, de alguna manera ese costo se lo están traduciendo al usuario final. ¿Ok? Entonces, lo que hace un Internet más costoso y menos alcanzable al ciudadano. Voy a mencionar otro par de cositas sobre NAT. El NAT, esos equipos que hacen las traducciones, tienen limitaciones de sesiones. A la final eso es, de alguna manera, una computadora, tiene limitantes de CPU, de memoria y de otros recursos. ¿Ok? ¿Qué otros problemas puedo mencionar? Ok, creo no lo conseguí, pero bueno, por ejemplo, a nivel de juego, acá están los juegos de consola, requieren frecuentemente conexiones entrantes. Con NAT es bastante difícil hacer eso. Y cuando vienen los usuarios y quieren con NAT permitir conexiones al juego de consola, ok, imagínense Fortnite, imagínense FIFA, que es un juego muy popular, permitir esa conexión entrante es romper gran parte del firewall y de alguna manera exponer más la red interna. Con IPv6 eso puede y mejora muchísimo, ok. Y bueno, aquí hay un dato, si a algunas personas les puede interesar, el costo anual de NAT es aproximadamente $40. Quizás uno puede decir, bueno, los $40 los puedo pagar yo. Pero si usted es un proveedor que tiene 1,000, 10,000, 100,000 usuarios, lo multiplica por 40, ya ciertamente el costo tiene un impacto interesante en la estructura de costos del oferente, ¿no? Del proveedor de servicio. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el despliegue IPv6? Aquí esto es muy corto, aquí pudiésemos hablar muchísimo. Desde el punto de vista del usuario, se resumen 3 ventajas. Mayor velocidad de acceso. Hoy en día ya es normal que, por ejemplo, Facebook reporta que el acceso a sus data centers
es entre 20 y 25% mejor si yo entro por IPv6. ¿Ok? Es decir, los oyentes que están ahorita por Facebook, si están escuchando tienen IPv6, nos están escuchando muy probablemente mejor, con menos pixeleo, con mejor audio, etcétera, que los que entran por IPv4. Hay menor posibilidad de que las aplicaciones fallen. Por ejemplo, una vez más, si yo tengo equipo que hace NAT, imagínense que yo tengo dos dispositivos. La computadora del NIC-CR se quiere conectar a mi computadora. Probablemente a mí me digan, sí, mira, Alejandro, yo me voy a conectar desde tal puerto, desde tal dirección IP. Pero si hay un equipo en el medio que hace el NAT, me va a llegar muy probablemente con otro puerto, origen, y con otra dirección IP origen. Y yo, lastimosamente, no era lo que yo estaba esperando. ¿Ok? Muchas veces cuando vemos que hay una llamada telefónica y quizás no se escucha, pero sí te ven, o no te ven, pero sí te escuchan, probablemente hay algo de NAT envuelto que está dando ocasiona esas fallas. Y bueno, mayor privacidad, IPv6 está orientado a aumentar la mayor privacidad del usuario. Esto puede ser interesante para las personas que le prestan mucha atención a este concepto. Ahora bien, desde el punto de vista del ISP, somos un ISP, yo quiero implementar IPv6. Voy a tener un ahorro de costos. ¿Por qué voy a tener un ahorro de costos? Por ejemplo, yo, el NAT, me voy a ahorrar, palabras más, números menos, 40-50% del NAT para septiembre del 2020 de mi tráfico. Eso es muchísimo. Si yo me ahorro el NAT, la caja CGN, la caja que haga NAT que yo obtengo, puede ser más pequeña, puede tener una licencia más económica, etc. Y bueno, y esto lo puedo aumentar por otros lados. Pues, por ejemplo, si las aplicaciones fallan menos, bueno, aquí puedo ligar a otra, menos llamadas al call center, me van a llamar menos al call center, lo que significa que necesito menos líneas entrantes, menos personal que atienda la llamada, etcétera, etcétera. Las redes al final van a ser más sencillas. El hecho de yo no tener NAT, la red finalmente va a ser más sencilla. Ok. Y a la final también esto, la administración de la red, por ser la red más sencilla, etcétera, también la administración va a ser más sencilla. Ok. Y una vez más, puedo aquí extenderme muchísimo por horas, probablemente. Ahora vamos a un poquito al futuro, ¿no? Y también aquí podemos ligar un poquito los conceptos de progreso. Esta es una lámina que hemos utilizado en varias oportunidades y a mí me encanta esta lámina, porque creo que envuelve tantas cosas. Por ejemplo, vamos a mencionar unas pocas. Arriba a la izquierda dice, estamos hablando ya de temas de innovación. Esto pueden ser oportunidades muy grandes para todos los prestadores de servicios, para los desarrolladores, y para todo esto es mucho mejor tener IPv6. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hablar solamente del primer caso, vehículo. Hoy en día es normal que un vehículo se conecte a Internet, que actualice sus GPS, sus datos completamente por Internet, actualice el tráfico, actualice información, detecte otros carros que pueden venir en el camino, sepa de carros que están, no sé, otra persona que quiso compartir su location para que fuéramos juntos a un sitio. Y ese tipo de cosas es bastante enorme. No es que sea bastantísimo, pero el mundo va para allá. Por ejemplo, aquí hay una maleta, un suitcase. Por ejemplo, existen hoy en día maletas inteligentes o valijas, como le llamen, donde uno quizás las deposita en un aeropuerto y se le puede hacer tracking a la valija para saber dónde se encuentra. ¿Ok? Y también, bueno, el tracking del carro es algo muy normal, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas van para allá, la mascota es algo similar, las personas vienen a hacer algo similar. En la parte de agricultura, y Costa Rica tiene un caso muy interesante en la parte, no particularmente de agricultura, pero sí de ganadería, de vacas conectadas a Internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar primero de agricultura. En la parte de agricultura, es normal hoy en día tener sensores que yo voy a repartir alrededor de una finca, una granja, en terrenos. Y yo voy a poder, por ejemplo, saber de manera muy sencilla el viento, la humedad, la temperatura y otros valores que pueden ser significativos para el tema de la cosecha. Y eso va a ser, señora, aquí estamos hablando de alimentación, de disminuir el hambre mundial, de hacer no perder cosechas,
quizás vino lluvias muy grandes y si le cae, yo no sé nada, no sé mucho de esto indiscutiblemente, pero si hay una lluvia muy grande, potencialmente yo puedo perder una cosecha. Entonces eso me puede decir a mí cuándo recogerla. En la pesca también es normal tener sensores, y por lo menos se hace mucho tracking a través de internet para ver quizás cómo está el agua, las mareas, los vientos, etcétera, para ver si es un buen momento para ir de pesca o no lo es. Bueno, una vez más, respecto a la agricultura, son temas que me interesan mucho porque creo que pueden hacer más barato el precio de la alimentación y de esa manera alcanzar a más personas, ¿no? Y no perder cosecha, lo cual es doloroso. Bueno, a nivel de... Bueno, voy a saltar, aquí creo que no tengo ganadería. En la ganadería ya es normal y existen programas que hay uno que se llama Cow Manager, que hace el gerenciamiento de la vaca, que uno puede saber quizás si la vaca se encuentra estática, si se mueve, si ha comido, si el ritmo cardíaco está bien, y bueno, lo correcto para una vaca. Y tú puedes saber si la vaca está enferma o no, y quizás tomar acciones en el momento, ¿no? Entonces son cosas muy importantes. Es decir, todo esto son oportunidades. A nivel de energía, bueno, la parte de domótica y eso, sabemos que bueno, si uno conecta todo también a internet, puedo lograr ahorros de energía muy importantes. A nivel de seguridad, aquí hay un caso que yo siempre menciono, probablemente muchos de los que estamos en esta llamada, la mayoría, si el día de mañana nosotros queremos colocar una cámara en nuestras casas, en la entrada de nuestro apartamento, para que cuando la cámara detecte cuando alguien entre, todos nosotros muy probablemente lo podremos hacer. Pero la verdad es que probablemente más del 90% de la población no lo va a poder hacer de una manera sencilla. ¿Por qué? Si la cámara y mi red nada más está en IPv4, yo colocar algún tipo de NAT para que cuando la gente entre a esta dirección IP, lo va a cambiar a tal dirección IP, que es la dirección IP que le puse a la cámara en tal puerto, eso es algo bastante cuesta arriba para muchas personas, ¿no? En IPv6 eso va mucho más sencillo porque ese tipo de manipulación no la necesito. Y si agregamos detrás de esto probablemente Dynamic DNS, es decir, para yo poder entrar a un nombre de dominio usando la cámara, bueno, creo que lo dificultamos un poco. La gerencia del edificio, bueno, yo voy a poder gerenciarlo todo, porque todo va a estar conectado a internet. ¿Qué más podemos mencionar? En la lámina siguiente tengo algunas cosas de telemedicina que son muy interesantes. La parte de lo que llevamos, ¿no? Ya hay inventos, por ejemplo, bueno, este tipo de zapatos y eso que se conectan a internet o por lo menos Bluetooth al celular o al reloj. Y yo puedo saber cuánto caminé, cuánto corría, qué velocidad fui, cuánto hice. Ya es normal colocarle sensores a los balones de fútbol, colocarle sensores a las raquetas de tenis, entonces las personas saben a qué velocidad golpean, con cuánto topspin golpearon. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas existen. Hay la ropa, por ejemplo, camisas, que son capaces de camisas, remeras, franelas, que son capaces de conectarse a internet y pueden cambiar el diseño, por ejemplo, ¿no? Son cosas bien interesantes. Aquí hay uno que dice Machine to Machine and Wireless Sensor. Esto bueno, lo podemos unir un poquito con lo que yo mencioné de agricultura o ganadería. Es normal ya el tema de Machine to Machine. Y las personas que, por ejemplo, piensan el tema de NAT se puede hacer algo Machine to Machine. Generalmente con NAT yo puedo hacer un Machine to Machine en una dirección. Cuando el Machine necesita regresar, se le va a complicar mucho. Ciertamente pueden existir algunas técnicas, pero una vez más, todas esas técnicas hacen que las cosas sean más costosas y más propensas a fallas. ¿Ok? Entonces aquí indiscutiblemente puede haber mucho progreso. En todo esto puede haber mucho progreso. Y me atrevo a decir ahorita que estoy hablando de esto, conociendo más o menos Costa Rica, estaban muchas oportunidades en Costa Rica, he hecho mucho de trabajo y mucho de turismo. Aquí hay mucho que se puede hacer interesantemente en Costa Rica con todo esto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de otro concepto, el cual hoy en día quizás no es tan famoso, pero el mundo está yendo para allá. Es muy relacionado al anterior, pero se llama el Internet táctil. Básicamente el Internet táctil se refiere a un Internet donde yo voy a tener muy poco delay, muy poco tiempo de respuesta. Por eso es importante que en Costa Rica lo tienen. Ustedes tienen un punto de intercambio de tráfico. Que el tiempo entre las conexiones sea muy corto y adicionalmente de muchísimo ancho de banda. Y el mundo va para allá. Aquí, por ejemplo, hay como una cirugía
y vemos que quizás hay unas manos que están operando a un ciudadano, ¿no? A un paciente, a una persona. Probablemente estas manos están siendo desde otra parte del mundo, desde otra parte de la ciudad, un cirujano que quizás no pudo llegar, etcétera, lo que sea. Esto ya es algo que está casi que del día a día, ¿ok? Me imagino que la inmensa mayoría de los países en Latinoamérica ya tienen clínicas y OR, Operation Rooms, donde la gente puede realizar este tipo de acciones. Aquí tenemos hay una máquina muy importante en este mundo que se llama Da Vinci, que es pionera en ello. Aquí vemos una persona con lentes así como de virtual reality o quizás de realidad aumentada. Entonces la persona incluso si va a comprar ropa puede probarse la remera, la camisa por internet y se la ponen a él virtualmente, ¿no? Entonces él puede decir, me queda bien, me queda mal, no me gusta el color, lo que sea, ¿no? Sobre todo, con su permiso, las mujeres obviamente van a hacer mucho, este se ve mejor en gris, este en amarilla, este en azul, van a prestar mucho. La parte de la industria, bueno, además está decir que el mundo está aquí, ¿no? Ya, entonces, esto es el día a día de todas las industrias grandes, manufactura, que estén industrializadas. Aquí vemos otro caso de un paciente con un pequeño robot. Esto es más que todo como una caricatura, pero bueno, aquí vemos, esto va a ser el futuro, ¿no? Y estoy seguro que después de esta pandemia, muchos de nosotros hemos pasado por contactar a un médico en línea, que hasta nos vean por Zoom, no, le mandamos los exámenes, no sé, por ejemplo, en la parte dermatológica, tomarle una foto a una mancha de la piel y mandársela al doctor, o quizás a un niño, o quizás, bueno, hazte los exámenes en un laboratorio, tienes resultados y el examen indiscutiblemente lo mandas por internet y eso, bueno, ese es el día a día, ¿no? Aquí vemos otra caricatura de otro médico, muy seguramente quería ocultar el paciente, escucharlo. Aquí está una parte del e-commerce. Se presume que el internet táctil que ya tiene un par de años, la parte del e-commerce va a evolucionar drásticamente. Más o menos por lo que yo decía, la realidad aumentada, ustedes van a una tienda, van a poder ver unos muebles y ustedes van a poder montar esos muebles virtualmente en la sala de su casa y van a saber si quizás el mueble es más grande o más pequeño de lo que se esperaba. Entonces, ese tema de e-commerce va a aumentar muchísimo con estos conceptos de realidad aumentada y de realidad virtual, ¿no? Y el mismo concepto una vez más de la ropa, de la moto, de los carros, de las computadoras, del comedor, de la nevera. Todo eso yo lo puedo poner virtualmente en el espacio que yo quiera y decido si comprar o no, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo eso va a ser mayor movimiento de dinero e IPv6 está apoyando en todo esto, señores, muchísimo, ¿no? Nosotros en la CNIC escribimos un artículo que se llama Internet Táctil con IPv6, donde unimos todos los conceptos existentes de Internet táctil, como es un delay pequeño, un alto ancho de banda, y adicionalmente, bueno, con las ventajas que se perciben con IPv6, que hasta ahora las redes IPv6, la inmensa mayoría son más rápidas que las redes IPv4. Indiscutiblemente aquí podemos, señores, ver un progreso muy significativo en todas estas industrias y alguna otra que también me pudo haber faltado por mencionar, pero esto es algo que me atrevo a decir, el Internet de hoy, el 2020, no se parece al Internet que conocíamos en el 2010 ni el año 2000, y quizás en el año 2025, 2030. Aquí estamos hablando de unos conceptos que van a ser muy populares más adelante e indiscutiblemente van a aumentar. Y ya casi para ir terminando, algunos pequeños riesgos de no implementar IPv6. La no implementación de IPv6 va a dificultar el surgimiento de nuevas redes y no es lo que queremos, pues. Enlentecer el proceso de inclusión digital, lo cual esto sería muy doloroso que ocurra. Y me atrevo a decir que muchos países de la región, ayer participé en una reunión al respecto, que no tengan los colegios que no poseen probablemente ni siquiera poseen internet, y estamos en una pandemia donde muchísimas escuelas están dando sus clases de manera remota, y tanto los profesores como los alumnos estamos viviendo una situación muy complicada, profesores que no tienen internet, pues sencillamente, redes que lastimosamente son muy asimétricas y subir información a la nube es muy complicado.
bueno, IPv6 va a apoyar en todo esto. Dificulta el surgimiento de nuevas aplicaciones. Creo que con las dos láminas anteriores vimos mucho al respecto bueno, sería muy lastimoso que por un protocolo que quizás es nateado o no ofrece ciertas prestaciones, yo deje de tener unas aplicaciones que probablemente puedan revolucionar el mundo y solucionar cantidad de problemas, ¿no? Bueno, y me puedo aumentar el costo de técnicas como NAT. Quizá la gente que hace NAT ahorita dice con NAT me va bien y mañana pone otro NAT y pasado mañana pone otro NAT y lo que está haciendo es poner más costosa la red, más puntos de falla, cuando implementando IPv6 incluso se pueden ahorrar esa caja de NAT y disminuir las fallas que de la red. El costo de no implementar IPv6 pudiese llegar a ser mayor. Ya hay muchos business case al respecto, donde incluso gente que tenía que cambiar cajas de NAT, no, porque ya el NAT estaba, no sé, todas las mañanas tenían que reiniciar el equipo porque sencillamente no aguantaba más. Implementan IPv6, se ahorran el NAT y me mantengo con la misma caja. Y a la final entonces tengo hasta un ahorro, ¿no? Entonces el costo de no implementar IPv6 puede ser mayor. Y bueno, los proveedores de Internet necesitan innovar y ofrecer nuevos servicios a sus clientes. Aquí hay unas noticias que son relativamente recientes. Por ejemplo, aquí dice que Facebook indica que la carga de los news es entre 20 y 40% mejor sobre IPv6. Apple le pide a sus developers, a la tienda Apple y eso que... bueno, está mentira. Esto ya ocurrió. Apple está pidiendo a los desarrolladores de aplicaciones para iOS que tienen que soportar IPv6. Si no, no sube a la tienda de Apple. Y aquí está diciendo que las aplicaciones funcionan 1.4 veces más rápido que IPv4 cuando van en IPv6. Algo muy importante, las personas que quizás piensen en IPv4, el direccionamiento, esto cada vez es más costoso, señores. Indiscutiblemente, IPv4 va a seguir siendo necesario por bastante tiempo, por muchos años más. Sin embargo, el precio de una dirección IPv4 cada año está subiendo, ¿no? Comenzó con un precio de $10 y ya ahí entendemos de que existen transacciones ya en el orden de los $30 por dirección IP. ¿Ok? Aquí colocamos una de por qué los proveedores deberían soportar IPv6 y aquí dice que IPv6 puede ayudar a un mejor performance que el rendimiento que da IPv4. Si adoptar y forzar IPv4 only es una política, si no es ahora, ¿cuándo, no? Entonces, bueno, son unas pocas noticias, ¿no? Hay muchísimas si ustedes las buscan en internet, me gusta mencionarlas. Y finalmente tengo esta frase, la cual creo que se ha escuchado en varios periódicos, en varios del área, donde dice que los países que no implementen IPv6 quedan en riesgo de quedarse incomunicados. Habiendo dicho eso, ya nosotros conocemos incluso de clientes. Imagínense que ustedes son un cliente de un ISP y el cliente le están pidiendo conectarse con otra parte del mundo en IPv6. ¿Qué hace el cliente? Le pide IPv6 a su operador, a su proveedor de servicio. Este no tiene y se mueve a otro proveedor de servicio que sí le puede ofrecer el IPv6. Entonces, bueno, pero en resumen, los países que no implementen IPv6 quedan en riesgo de quedarse incomunicados. Y indiscutiblemente esto es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, no es lo que queremos. Queremos que todos los países no solamente queden conectados, sino indiscutiblemente que mejore su conexión. Y esto es todo lo que tengo, Sergio. Alejandro, muchísimas gracias. Como sabemos, el mundo IPv6 es algo que tiene que venir ya. Hay que implementarlo, como vos decís. Y muy interesante en lo que este nuevo mundo de IPv6 nos viene a dar en las tecnologías. Creo que es algo muy valioso. Y creo que abarcaste muy bien todo el tema de IPv6. Y bueno, creo que Alejandro es experto en el área. Ahí pues está pues el correo de Alejandro. Si alguien quiere contactarlo directamente, bienvenido. Es alejandro@lacnic.net o IT and Networking también, que es el link de Twitter, lo tienes perfecto. Excelente. No, pues no queda más que agradecerte por tan buena presentación. No queda más que
que decirte que estamos pues a disposición y muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy en este Facebook Live y en la inauguración del 30 aniversario del NIC. Pues no queda más que decir que muchísimas gracias a todos. Alejandro, muchísimas gracias por tu presentación. Alguna, pues, lo que necesites, aquí estamos, y yo sé que lo que nosotros necesitamos de Alejandro, ahí está para nosotros. Totalmente, claro que sí. ¿Alguna pregunta de alguien por ahí? Por el momento veo que en el Facebook no hay preguntas, entonces creo que damos por finalizada nuestra primera presentación del NIC y de nuestro 30 aniversario. Mañana vendrán más y ahora en la tarde vendrá otra importantísima también. Así que bienvenido al mismo Alejandro. Si quiere asistir, pues bienvenido a la presentación. Dale, por supuesto que sí. Gracias a todos. Mis felicitaciones al NIC Costa Rica. Yo siempre he pensado que cualquier institución que dure más de 10 años, ustedes están cumpliendo 30, felicitaciones, están haciendo las cosas bien. Mis felicitaciones a todo el NIC Costa Rica por este aniversario. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Como les digo, invitamos a las 2:30. Tenemos nuestra siguiente presentación que va a tratar de Manners. Es interesantísimo. Ahí estaremos para todos ustedes. Muchísimas gracias.